Pará. ¿Cómo, José, perdón? Mayo de 2021. Tengo que decir algo siendo antes las de los parciales. 10:09. Lauri, acordate que tengo que decir algo chiquitito de los parciales y de ¿Querés este decirlo jueves. ahora mejor, Vic? Ah, bueno. Sí, sí, sí. Nada, dos cositas antes para no interrumpir después. El jueves, ¿sí? Hay comisiones de trabajos prácticos, ¿sí? Salvo la de 18 a 19 y 19 a 20, que la profe va a poner otro día con otro horario, ¿sí? Entonces estén atentos quienes van a esas comisiones para, se van a, ¿cómo se llama? Notificar por PEDCO qué día y qué horario tienen los y las estudiantes que van con la profesora Silvia Bascur. ¿Estamos? Pero el jueves las demás comisiones tienen actividad de trabajos prácticos, ¿sí? Eso nada más. Y que en las comisiones respectivas lo que vamos a hacer es trabajar el parcial. Y vamos a retomar todas las ideas que estamos viendo y lo que va a trabajar Laura hoy y mañana. Así que bueno, los y las esperamos el jueves, ¿sí? Nada más. Gracias. Preguntan si empezamos la unidad 3, sí. Sí, medio... pero bueno, por eso les aclaraba que vamos a ir tranquilas y tranquilos, lentamente, ¿sí? Hoy no vamos a apabullarlos con conceptos. Yo quería hacer un ejercicio que a ver si sale, porque en la presencialidad sale bien y hay que ver en la virtualidad cómo sale. Pero bueno, sí, vamos a comenzar con el texto de Hernán Ubiña, ¿sí? La unidad 3 refiere a la problemática del Estado, ¿sí? El Estado fundamentalmente en el capitalismo. Nosotros hasta ahora lo que fuimos trabajando tiene que ver con la dinámica del capitalismo, la lógica a partir de los textos de Dobb, el proceso de organización del trabajo, las relaciones laborales, siempre desde una perspectiva materialista, histórica. Ahí vimos el proceso de racionalización al cual le dimos mucha importancia, como para ver cómo la estructura material, las formas materiales, le van imprimiendo una dinámica a las relaciones sociales, a las relaciones culturales, a las relaciones políticas, ¿sí? Ahí después ustedes van a poder repasar mejor, ¿no? Vi que en los prácticos ciertas nociones del materialismo histórico que vamos a seguir necesitando. Sí, eso es lo primero que vamos a hacer. Eso es lo primero. Exacto. Entonces, bueno, la pregunta ahora de la unidad es, bueno, ¿se acuerdan de la metáfora esa marxista, estructura, superestructura? ¿La recuerdan? Bueno, estuvimos viendo más, haciendo más foco a, si bien están relacionados, si es una metáfora analítica, sí, que le trajo muchos problemas a Marx, como yo ya dije, es una metáfora, pero nosotros necesitamos en la sociología hacer distinciones analíticas, ¿sí? Como para poder precisar ciertas relaciones y ciertos conceptos. Y hoy le tocaría la parte a lo que Marx denominaría la superestructura, ¿sí? Donde están, entre otras, las relaciones que tienen que ver con el Estado. Y si yo les pregunto, ¿qué es el Estado? ¿Ustedes qué me podrían responder? Anímense a participar porque más o menos la pensé con participación, como siempre. Un sistema de organización de la sociedad. Sistema de organización. ¿Qué más podríamos decir? Sistema de regulación. Sistema de regulación. ¿Qué más? La organización política de la sociedad. Organización política. Podríamos decir que delimita lo que pueda o no hacer la persona. Bien. Yo voy tomando nota. Creo que en el chat están diciendo, ¿eh? El poder de la gente, dicen en el chat. Claro, y dice que regula y organiza con una superestructura, creo. Lo que se refiere a eso del Estado. Bien. Los representantes de los ciudadanos. Bien. Es el que garantiza la relación social. Garantiza la relación social. Y ahí dicen garantiza el capitalismo, ¿puede ser? La propiedad privada, dice. La propiedad
Listo. Garantiza la propiedad privada. Entonces, en esta definición de lo que es, también están las funciones, ¿no? Es un sistema de organización, de regulación, garantiza la propiedad privada, representa a los ciudadanos, ¿representa el poder de la gente o es el poder de la gente? Un sistema de poder, dicen. Puede ser también una forma de organizar la sociedad. Sí, una forma de organizar la sociedad. Con respecto a lo anterior, creo que representa más a la gente, porque la gente es lo que elige a quién van a estar ahí. Creo que sería más correcto así. Bien, es un sistema de representación entonces. Claro. Ordenamiento político, bueno, después porque yo después voy a recuperar todo esto que están diciendo, pero hasta ahora tenemos como definiciones provisorias del Estado y también funciones del Estado, ¿no? ¿Cuál sería la especificidad del Estado? Lo político, ¿sí? La especificidad del Estado tiene que ver ahí con lo político, con lo que están diciendo ustedes, que tiene que ver con el poder, que tiene que ver con la representación. Le adjudicaron también funciones económicas, que es garantizar la propiedad privada, ordenar a la sociedad, regularla, ¿sí? Estas cuestiones después las vamos a ir precisando. Por ejemplo, yo lo que les quería también preguntar, aparte de que vayamos hipotetizando acerca de lo que es el Estado, como para distinguirlo de la sociedad, por ejemplo, para distinguirlo de lo que sería la esfera económica, es pensar en esta centralidad, ¿no? En la importancia que tiene para Ubiña, en este caso que sería el que nos acerca a esta temática, pero para la unidad, pensar la problemática y comprender al Estado como una dimensión central de la sociedad, ¿sí? Una dimensión central para comprender las relaciones sociales, ¿sí? ¿Y por qué es una dimensión central? Por todo lo que ustedes dicen, porque regula, porque organiza, pero aparte, dice Ubiña, es una dimensión central el Estado, porque la totalidad de los conflictos que hay en la sociedad y la totalidad de las interpelaciones y de las demandas repercuten en el Estado. En ese sentido, yo para mañana les voy a pedir que ustedes busquen, ya sea en el pasado o en la actualidad, conflictos que interpelen directamente al Estado. ¿Profe? Sí. Disculpe, ¿podrías repetir el concepto de Estado? Hasta ahora yo di el concepto que dieron ustedes, ¿sí? Que es un concepto que después vamos a ir precisando. Está ¿Sí? bien. Esas son, porque bueno, dentro de lo que es Ubiña les va a hacer todo un recorrido por diferentes interpretaciones acerca de lo que es el Estado. Y eso es lo interesante, ¿sí? Poder ver que a medida que se va construyendo, porque necesitamos herramientas para explicar el orden social, lo que sí yo puedo decir de todo lo que dijeron ustedes es que el Estado es fundamental para articular las relaciones sociales, para garantizarlas, y que tiene una especificidad que les es propia, que tiene que ver con lo político y la política, ¿sí? Por eso es que es fundamental pensar el Estado y la función que cumple en el capitalismo. Pero muchas veces las funciones que cumple son más interesantes si ustedes las pueden también ir viendo, ¿sí? Porque como el Estado tiene, como todos los conceptos sociológicos, grandes niveles de abstracción, no es que yo voy caminando y digo, ahí estaba el Estado, hola Estado, digo, no son cuestiones así muy tangibles, pero sí se materializa por lo que hace. Muchas veces el Estado también es lo que hace, ¿sí? Entonces, lo que quiero es que mañana traigan para la clase conflictos que interpelen, demandas que interpelen al Estado. Los que encuentren, ya sea pasados o actuales. O recientes. ¿Puede ser Sí. un ejemplo del aborto? ¿La ley del aborto? ¿O es una problemática social? Y depende cómo lo mires, bueno, es una problemática social, y vos, si querés digamos, pensar ese tema, sería la demanda que se le hace al Estado para que se implemente o se debata una ley acerca de, ¿no? Y ahí tenés que identificar qué grupo lo demanda, qué grupo lo instaló, ¿no? Y esa podría ser una demanda de un determinado grupo social hacia el Estado. ¿Se les ocurre otro?
El plebiscito que se hizo en Chile cuando votaron por sí o por no. Perfecto, exacto. El plebiscito por sí o no al cambio de la Constitución, perfecto, ¿no? Sí, ese o el que se hizo cuando estaba O cuando estaba Pinochet, sino que hay un documental muy interesante, ¿no? Sobre ese plebiscito. Bueno, el conflicto que hay en Colombia, me desayuné ayer con el conflicto, tremendo el conflicto. Pero bueno, ven como están viendo que todos los conflictos, o la mayoría, interpelan al Estado, ¿no? Y desde diferentes sectores sociales, ¿sí? Lo que está pasando en Lo- Colombia es terrible, tal cual. ¿Los ejemplos Sí. tienen que ser de Argentina o cualquier país? Puede ser de cualquier país. Por ahí si tienen de Argentina, por ahí después los podemos recuperar más adelante cuando veamos las políticas en Argentina, porque cuando veamos el Estado lo vamos a ver de dos formas. El Estado lo vamos a ver, que son relacionadas, lo vamos a ver como concepto, ¿sí? Como categoría analítica, pero también vamos a ver como proceso histórico, las formas históricas y concretas en las que el Estado adquirió su forma. Entonces tenemos una dimensión analítica, por ejemplo, los diferentes conceptos o las diferentes interpretaciones acerca de lo que es el Estado, pero además la forma histórica, por ejemplo, Estado liberal, Estado keynesiano, Estado neoliberal, ¿sí? Y como nos vamos a detener hacia el final de la materia en Argentina, tal vez es interesante ejemplos de todo tipo, pero también nacionales, como para que después los podamos recuperar. Pero bueno, este era un ejercicio como para que vayamos aflojando y que vean que hay diferentes interpretaciones y que por ahí lo que hace falta es especificar y también después rastrear desde dónde nosotros y nosotras construimos estas representaciones que tenemos acerca de algo, ¿sí? Que parece tan abstracto y que parece una formación que está fuera de nosotros, pero que es el Estado. Ubiña hace un recorrido teórico donde va trabajando las diferentes corrientes teóricas que abordaron la problemática del Estado. Y él toma una que yo la voy a tomar, la voy a recuperar, porque después la clase que viene en el práctico también la van a ver con las profes, entonces me voy a detener un poquito más de lo que me iba a detener en la teoría clásica acerca del Estado, ¿sí? Cuando Ubiño presenta el Estado, él dice, bueno, nosotros vamos a analizar el Estado capitalista, ¿sí? Vamos a analizar el Estado capitalista en términos conceptuales y en sus formas históricas. Y él parte de la premisa que para pensar el Estado no podemos pensarlo por fuera de la sociedad, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a ver es la relación Estado-sociedad, la relación política-economía, ¿sí? ¿Por qué parte de pensar la relación Estado y sociedad? Porque así empezó la formación del concepto Estado, pensando qué es lo distintivo del Estado en relación a lo económico, en relación a la sociedad. Entonces él parte con Maquiavelo, pero dice, bueno, Maquiavelo, si bien aportó el nombre, aportó la nominación de la categoría Estado, porque Maquiavelo estaba pensando cómo unificar la sociedad italiana en su famoso ensayo, en su famoso libro El Príncipe, que seguramente les resonará o tal vez lo han escuchado, no completó, digamos, una definición precisa de lo que es el Estado. ¿Por qué? Porque todavía se estaba unificando y porque todavía no estaban consolidados los Estados-nación. Entonces, el punto de partida para pensar el Estado, Ubiña lo pone en los contractualistas, en lo que sería la teoría política clásica. Y la teoría política clásica, ¿para qué nos importa, digamos? ¿Por qué nos interesa a nosotros? Fundamentalmente porque de esa teoría política clásica sale el germen de lo que sería el liberalismo político, ¿sí? Y ustedes vieron el Estado liberal, lo vieron más en términos económicos, y sobre todo lo deslizamos cuando trabajamos la ley, digamos, la crisis del 29, pero ahora no viene mal caracterizar un poco qué es el liberalismo y qué rasgos tiene el liberalismo, como para que después lo podamos comparar con el Estado keynesiano de bienestar. Entonces Ubiña parte de pensar los contractualistas, ¿sí? Que sería la teoría política clásica. ¿Se acuerdan que cuando yo hablé un poquito de la sociología Ubay y Bauman, dije que la sociología debatía con la teoría clásica, ¿sí? Debatía con los contractualistas? Los contractualistas serían Havelock y Rousseau, ¿sí? Básicamente.
ellos tienen distinciones, ¿sí? Hobbes, Locke y Rousseau. Yo no sé si ustedes los han visto, los trabajaron en la secundaria o en alguna otra carrera. Sí. Yo lo vi por Algo. encima en algunos documentales. Bien. Bueno, no vamos a detenernos básicamente en ellos, pero sí importa que lo que fueron construyendo, cada uno tiene que ver, digamos, obviamente la creación que han hecho acerca de la teorización sobre el Estado, tiene que ver con su contexto, ¿no? Con su situación, con la situación política que atravesaron, ¿no? Hobbes es el exponente del Leviatán, ¿no? Es el exponente de lo que sería la defensa de la monarquía, o del Estado absolutista, mejor dicho, ¿sí? Pero lo que tienen en común los contractualistas es que ellos entienden que el Estado es un producto o es el resultado del contrato social entre individuos, ¿sí? Se unen las voluntades libres, ¿sí? En oposición a todo lo que implicaba el feudalismo y las relaciones de servidumbre, y la idea de contrato social, la idea de unir las voluntades para ceder, ¿sí? Parte de la libertad a una entidad superior como es el Estado, es una de las bases de la teoría política clásica. La distinción es que Hobbes entiende que el hombre es malo por naturaleza. Lo que hacen los contractualistas es distinguir el estado de naturaleza versus la sociedad civil. Es, digamos, un teórico que justamente habla del Leviatán como la figura a la que los hombres le debemos ceder, digamos, el poder. Luego Locke, ¿sí? Yo lo paso muy rápido porque ustedes lo van a ver ahí, lo van a poder leer. Locke, que escribe en 1632 hasta 1704. Locke sí es el exponente del liberalismo político. ¿En qué sentido? Porque él dice que el contrato social, ¿sí?, cumple la función de evitar la potencial corrupción que se puede dar en ese estado de naturaleza. Pensemos la idea de un estado de naturaleza en oposición a la sociedad civil y un estado de naturaleza donde hay que poner reglas, donde hay que poner orden, porque si dejamos que la sociedad se construya a partir de las pulsiones, las pasiones y las emociones, no va a haber un ordenamiento social. Tiene que haber una entidad, tiene que haber una forma, que es el Estado, que contenga y que canalice esas tendencias individuales. Lo importante de Locke es que Locke sí va a ser un exponente clarísimo del liberalismo político, porque él dice que el Estado lo que tiene que hacer, el fin principal para constituir un Estado político, es el resguardo y el disfrute de la propiedad privada. Y ahí aparece una de las cuestiones que dijeron ustedes, ¿sí? El Estado tiene esta capacidad, tiene esta característica de ser un Estado que defiende la propiedad privada, que la tiene que garantizar la posesión y el disfrute de la propiedad privada. Y de ahí derivan un montón de otras premisas que tienen que ver con el liberalismo. Luego Rousseau que tiene la teoría de buen salvaje, Rousseau no tiene esta distinción entre estado de naturaleza y sociedad civil como la tienen los demás, pero Rousseau sería como el precursor de lo que sería la democracia radical, ¿sí? Porque él va a trabajar la idea de la soberanía del pueblo y el gobierno del pueblo, y Rousseau va a inspirar los ideales de la Revolución Francesa, por ejemplo, y de lo que fueron los jacobinos. ¿Por qué Ubiña parte de los contractualistas? Porque justamente una de las críticas que le va a hacer el marxismo, que le va a hacer Marx y Engels a los contractualistas, va a ser esta idea de contrato social y va a ser esta idea de que el Estado se erige, ¿sí?, como un garante, como un guardián, con un tipo de carácter neutral, ¿sí? Que de ninguna manera para Marx el Estado va a tener este carácter de neutralidad. Ahora quisiera decir algunos principios del liberalismo, si me lo permiten. Me voy un poquito de tema, aunque tiene que ver con los contractualistas y con la teoría política clásica, ¿sí?, para que quede, porque me dio la sensación que quedó como
como poco preciso esto del Estado liberal, ¿sí? Y ustedes lo van a poder leer después en Ubiña más abajo, qué características tiene el Estado liberal. Pero básicamente el liberalismo, cuando concibe la función del Estado, la concibe como un Estado mínimo o gendarme, ¿sí? Para el liberalismo el Estado es un Estado mínimo o un Estado gendarme, que tiene que velar por la seguridad externa y por la seguridad interna, que tiene que garantizar la propiedad privada de los medios de producción, que tiene como función emitir moneda y regular las relaciones exteriores, ¿sí? ¿Garantiza? ¿Cómo sería, profe? ¿Puede repetir? Tiene que garantizar la propiedad privada de los medios de producción, ¿sí? Tiene funciones al interior de la unidad territorial y funciones al exterior de la unidad territorial. Pero está esta idea en el liberalismo, en su vertiente económica, de ser un Estado garante, mínimo, gendarme de determinadas relaciones, no pudiendo intervenir, ¿sí?, en el mercado. Aunque si ustedes leen con atención, van a ubicar una cita de Polanyi, que yo pido que la ubiquen. Polanyi, Gran Transformación, que a mí me parece un librazo fundamental para entender la conformación de todo esto que estamos hablando, y Polanyi en La Gran Transformación, en un libro de 1954, dice: incluso el liberalismo es una regulación estatal. O sea, esta idea de que el Estado no interviene, que es del liberalismo, en realidad es más complicada. El Estado tiene determinadas funciones, pero el Estado, en el liberalismo, según los principios liberales, nunca puede perder esta función de ser un Estado gendarme, de ser un Estado mínimo, aunque después vamos a ver que se complica, ¿no?, en las prácticas concretas. En términos de sus valores, ¿sí?, de sus principios, que ya tienen que ver con valores más políticos e ideológicos, el liberalismo se caracteriza por la defensa de la libertad, que tiene que ver con la libertad económica, la libertad de ideas, la libertad religiosa. Pensemos que el liberalismo se asienta en el proceso de secularización y de separación Estado-Iglesia. La igualdad jurídica ante la ley, ¿sí?, pregona la idea de la libertad, la defensa de la igualdad jurídica. Somos todos libres e iguales, ¿ante quién? Ante la ley. Y obviamente la defensa de la propiedad privada. Porque en la vertiente del liberalismo, que es compleja, y yo la estoy dando muy rápidamente, ustedes tienen que leer a los contractualistas, la vertiente del liberalismo entiende que todos los ciudadanos podemos ser propietarios y podemos ser también educados y podemos ser libres políticamente, ¿sí? Entonces, dentro del liberalismo están sus ideas económicas, están las ideas políticas, y muchas veces lo que tenemos que ver y lo que Marx va a discutir son esas contradicciones que se van dando entre estos principios que declara el liberalismo como máximas o como horizontes y los procesos sociales concretos, o sea, la realidad, la propia dinámica de lo social con estos principios. Por ejemplo, la igualdad formal, la igualdad ante la ley y la desigualdad real en las relaciones sociales económicas. Esa contradicción el liberalismo la plantea como otra, no la plantea como contradicción, digamos, ¿sí? Eso lo va a hacer el marxismo. Hasta acá alguna pregunta, porque bueno, me quise detener un poco en el liberalismo porque así se va a precisar mejor y entender mejor la crítica a Marx sobre esta concepción de Estado, y también cuando veamos el Estado keynesiano o el keynesianismo. No sé si tienen alguna pregunta o alguna observación. A mí me gustaría contribuir a tu clase con una mirada un poquito más histórica. Piensen ustedes que desde un punto de vista histórico se está derrumbando un modelo de organización social que es
del feudalismo, y es necesario construir nuevas ideas, construir nuevas formas de organización política, en este caso, como algunos dijeron, con una dimensión política, y la respuesta a esa nueva forma de organización política fue la idea de que había que organizar un Estado, ya con Locke, con Hobbes, que sea centralizado, y cómo van partiendo de algunas premisas diferentes, donde Dios era el centro de todo, y ahora aparece el concepto de ciudadano, la idea de la centralidad que tiene el género humano en la realización de sus propios intereses, independientemente de que cada uno tiene una visión diferente, aparecen entonces perspectivas de ideas nuevas, que a partir de que ha cambiado la estructura, comienzan a aparecer nuevas ideas acerca de cómo hay que organizar la vida política y la vida social. Eso para ayudar un poco a comprender el contexto histórico. Y fíjense ustedes que de acuerdo a la posición que tiene cada uno, Hobbes defendiendo un poco, tratando de que entonces caiga la monarquía, y el Locke y Rousseau especialmente, ya con una posición totalmente burguesa, ¿no? de lo que hoy llamamos la burguesía. Bueno, ahora va a aparecer Karl Marx criticando todo este modelo de pensamiento. Pero también juntémoslo como que nos pasa ahora, ¿no? Cada desafío que tiene la sociedad, cada nueva forma de cosas, problemas nuevos que van apareciendo, hay una respuesta a eso. En este caso el problema era, frente al derrumbe del modelo feudal, cómo organizar un Estado, y ahí aparecieron las ideas contractualistas. Exacto, Gracias, gracias, José. Ahí al final de la página 6 del PDF de Ubinia sintetiza bien cuál era la preocupación, ¿no? Porque la historia del problema es el problema de la historia, o sea, siempre hay que preguntarse por qué estas conceptualizaciones surgen y a qué interés, a qué preocupaciones, a qué necesidades se responde, ¿sí? Porque si no quedan como conceptos reificados que, bueno, a alguien se le ocurrió, y no, Hobbes representa una época que estaba atravesada por guerras civiles y centralización absoluta del poder. Locke simboliza otro periodo que dijo José, que tiene que ver más con la configuración ya del Estado liberal como guardián, como gendarme. Rousseau tiene que ver con ideales también que inspiraron la Revolución Francesa. Pero bueno, estos últimos dieron pie después a un montón de procesos sociales y políticos donde evidentemente el Estado se erige como un articulador necesario y organizador necesario de las relaciones sociales. Y Marx, que es a quien vamos a prestar más atención, y luego a Gramsci, Marx y Engels, ¿sí?, que tienen diferencias, ahí Ubinia plantea algún tipo de diferencias entre Marx y Engels, nos vamos a situar con esta idea, vamos a trabajar el Estado capitalista, ¿no? Y vamos a estudiar el Estado en relación a lo que conocemos como sociedad civil o como lo político y lo económico. Y Marx y Engels van a partir, para pensar el Estado, van a empezar digamos, a conceptualizar o a hablar sobre el Estado, porque tampoco hay una teoría acabada del Estado en Marx, ¿sí? Partiendo de la crítica, ¿sí?, a la teoría clásica, ¿sí?, partiendo de la crítica al idealismo hegeliano, que también en otras clases lo mencionamos, porque la crítica en el marxismo es el método, ¿sí? Lo que quiere hacer Marx es criticar aquellas categorías que aparecen como universales, como eternas, ¿no? Capitalismo, Estado, digamos, un montón de categorías que la teoría clásica fue pensando, tanto económica como política, y que parecen eternizar o como parece que no fueran históricas. ¿Sí? El capitalismo es un modo de producción histórico, el Estado también es una formación histórica, y como es histórica es transitoria, y como es histórica es cambiante.
Entonces no hay nada eterno ni nada natural en esto que estamos hablando, dice Marx. Por eso todos los escritos de Marx y Engels parten de la crítica. Si ustedes ven lo que ha escrito, crítica a la teoría de la economía política, crítica al programa de Gotha, crítica a la teoría del Estado de Hegel, crítica, porque la crítica es la forma de construir sobre el pensamiento anterior el pensamiento de ellos. Ellos parten de la crítica de otro pensamiento, no es que parten de la nada, y ahí es donde podemos comprender mejor su teoría. Entonces, vamos a hablar muy brevemente porque lo vamos a retomar. La negación de la negación, bueno, eso tiene que ver con un recurso, podríamos decir, dialéctico, ¿sí? Que bueno, toma de Hegel, pero que después él lo invierte, lo pone patas para arriba, digamos, lo da vuelta, ¿no? Acá, cuando Marx trabaja, digamos, cuando Marx piensa el Estado, él dice, bueno, no podemos hablar del Estado si no lo relacionamos con las formas concretas, con las formas materiales, o sea, si no lo relacionamos con el modo de producción. El Estado no es una entidad por fuera de la sociedad como creía Hegel, por ejemplo, ¿sí? Por eso es que yo digo, hay dos críticas de Marx que van a ver en el texto de Ubiña. Una es a la teoría política clásica y otra a la teoría de Hegel, ¿sí? Para Hegel el Estado encarna la moral, el Estado encarna el interés general y se independiza de la sociedad, se abstrae. Para Marx no. Cuando pensamos el Estado estamos pensando en la relación Estado-sociedad y estamos pensando que el Estado se encarna, ¿sí?, en la propia dinámica de la sociedad. Y por lo tanto el Estado está atravesado por todas las contradicciones de la sociedad. Acuérdense de los conceptos de sociedad civil, relaciones materiales de producción, fuerzas productivas, ¿sí? Sobre esa base es que el Estado se erige, sobre esa base es que el Estado adquiere sus formas. Perdón, Entonces, profe, se me cortó, ¿el Estado está atravesado por? Por las contradicciones, por los conflictos, por las tensiones que están y se expresan en la sociedad. O sea, el Estado no está por fuera de la sociedad. El Estado, para Marx, expresa una relación de dominación. Ahí tienen una primera pata para definir. Expresa una relación de dominación. Si para los idealistas, si para Hegel o para también los liberales, el Estado era la instancia superadora de los egoísmos que eran propios, ¿sí?, de las relaciones económicas, que eran propios de la sociedad, Marx dice no, el Estado no representa el interés general del conjunto de la sociedad. Ahí tienen otra premisa, ¿sí? Para Marx, el Estado, a diferencia de lo que creían los hegelianos, no representa el interés general del conjunto de la sociedad. El Estado, para el marxismo, termina legalizando la dominación de una clase sobre otra. ¿Sí? Estas son premisas. Lo que nosotros después tenemos que hacer es ver cómo Marx llegó a este proceso de explicación, ¿sí? ¿Por qué Marx después dice y asevera esto? Pero lo primero que dice en crítica al pensamiento anterior es, a ver, yo lo que veo es que no. Es una sociedad clasista, hay intereses antagónicos, contradictorios, el Estado no es una entelequia, no es una abstracción por fuera de eso, entonces el Estado no es un árbitro neutral. Para Marx el Estado no representa el interés general, aparece como representándolo, aparece, pero no. Lo interesante es que pensemos por qué aparece. ¿Vieron cuando nosotros decimos el Estado somos todos? Que es ustedes no lo dijeron, pero generalmente en otras clases yo preguntaba, todos somos el Estado. Bueno, ¿en qué sentido somos todos? ¿En qué sentido es la gente? ¿En qué sentido nos representa? ¿Sí? Yo hoy voy a hacer un ejercicio más de ablandamiento, de preguntarnos, ¿sí? Porque mañana ya le vamos a dar más duro a la conceptualización y con las clases asincrónicas que voy a grabar también.
Pero bueno, como ustedes todavía no han leído este texto, quiero también darles un tiempito para que lo lean, porque así también me pueden preguntar con más precisión. Lau, Pero bueno, tenemos, sí. les cuento algo muy concreto para que ustedes vean cómo él iba a visualizar, cómo Marx visualizaba este problema, porque tendemos a pensar, casi todos y todas, de que el Estado representa los intereses generales de la sociedad, está como por encima de las clases sociales, está más allá de las clases sociales. Entonces, lo que le pasó a Marx fue lo siguiente: él es un filósofo que estudió filosofía, estudiaba mucha filosofía hegeliana, y después se convirtió en periodista cuando comenzó su actividad laboral. Y una de las primeras cosas que él vio era que las personas que iban a buscar leña, que lo habían hecho toda su vida de esa forma, de pronto eran judicializados, la búsqueda de la leña, porque había aparecido la idea de propiedad privada en algunas tierras que eran comunes, y esas personas que iban a buscar leña, que toda la vida lo habían hecho, eran enmarcadas en el delito de robo de la leña, ¿cierto? Entonces él se pregunta, ¿cómo puede ser que estas personas que toda la vida buscaron la leña en los bosques y en las tierras que eran comunes, y ahora que apareció el concepto de propiedad privada, resulta que son ladrones? Entonces, por esas cuestiones muy concretas, pensando, criticando lo existente, se da cuenta de que, bueno, el Estado dice que nos representa todo, pero en realidad está, en este caso, representando un interés particular, que es el de la propiedad privada, y que la gente no se meta a buscar más leña. Pero ¿cómo puede ser si esta gente lo hacía toda su vida? ¿Se entiende? Ahí tiene un claro ejemplo de cómo el Estado tiene como una especie de doble vara, ¿no? Pero es un ejemplo para que ustedes vean el pensamiento más concreto, pero después eso se transforma en lo que dijo Laura, ¿no? El principio general, y podemos encontrar muchos ejemplos como este, ¿no? Donde el Estado, en la apariencia, representa los intereses del conjunto de la sociedad, y en la vida real, en el mundo concreto, se comporta de otra manera. De hecho, Marx decía, el Estado hay como hay una suerte de mundo celestial y un mundo real. Hacía ese juego de contradicciones, ese juego de espejos. Gracias, Lau. No, genial. No, y de hecho me trae a colación que cuando uno lee la biografía de Marx, fue expulsado de todos lados. O sea, como periodista, ¿no? Primero estaba en el círculo de los neo-hegelianos, después rompió con los idealistas y sentó las bases del materialismo histórico en la ideología alemana, pero antes, en su faceta de periodista, fue expulsado. Entonces ahí también veía el Estado en carne propia. Es el propio Estado que dice defender las libertades políticas el que me está expulsando todo el tiempo por mis propias ideas políticas. Entonces es muy interesante, por eso a mí me gusta, hay un autor argentino, Oslak, que dice el Estado es lo que hace también, ¿no? Hay que ver, porque hay diferentes también niveles para pensar el Estado, los aparatos de Estado, el gobierno, no hacer una similitud entre gobierno y Estado, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo con más precisión, pero digamos que vamos trabajando y amasando este concepto. Estas son las premisas generales, y después, ahí lo interesante de Ubiña, a mí lo que más me gusta del texto Ubiña es que va contando cómo llegó, digamos, también a dilucidar o a llegar a esas conclusiones que dije al principio, porque eso tiene que ver con todo un proceso, como dice José, histórico, pero también con una discusión con esta teoría política precedente, ¿no? Lo que trabaja Ubiña también, que van a distinguir, se van a encontrar en el texto con que Ubiña dice, bueno, hay un joven Marx y un Marx más maduro, ¿no? Como que hay un pasaje, si bien es el mismo Marx, hay un Marx que en sus primeros escritos tiene como hace un desarrollo más filosófico de lo que es el Estado, y después un Marx que con algunos textos como el 18 Brumario, la lucha de clases en Francia, va trabajando más las formaciones concretas y las luchas concretas. Más allá de todo eso,
y de ese recorrido que hace el autor, sí me interesa dejar claro como para ir cerrando, porque ya nos vamos con la hora, pero sí esto, ¿no? Que el Estado no está por fuera de la sociedad, ¿sí? Que el Estado es algo histórico, dice Marx. El Estado es algo que está derivado o se deriva de la complejidad de lo social. De hecho, en la página 9, ahí van a tener la definición de lo que es la concepción materialista de la historia. Y van a volver a repetir estos conceptos, ¿sí? Que tiene que ver con qué es la sociedad civil, qué es el modo de producción, qué son las fuerzas productivas, qué son las relaciones sociales de producción, ¿sí? La sociedad civil es la parte activa, dice Marx, ¿sí? Es la parte que le va dando la forma. El Estado está atravesado por las luchas de clases, ¿sí? Por las luchas o las tensiones entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, ¿sí? El Estado se ve interpelado continuamente por ese proceso. Por eso aparece o da la sensación que está por fuera, pero no está por fuera de esta complejidad, ¿sí? Histórica. Eso sí quiero, porque lo destaca bastante Marx todo el tiempo, sobre todo ya cuando escribe la ideología alemana y más adelante, ¿sí? Y hay un elemento que también me parece muy interesante para comprender por qué Marx llega a las conclusiones que llega, ¿sí? Esto que el Estado es garante de las relaciones sociales capitalistas, que representa en realidad el interés particular de una clase, pero que aparece como representando el interés general. Eso lo vamos a ver más con Gramsci. Pero lo interesante también para que recorran el texto de Ubiña es que Ubiña en un momento compara, ¿sí? Cómo son las relaciones de dominación y de explotación en la antigüedad y en la sociedad medieval, o sea, en el feudalismo y en el capitalismo, ¿sí? A partir de la página 9, la página 10, me parece que es central que le presten atención, ¿sí? Porque el capitalismo tiene una característica que lo distingue de las formaciones históricas precedentes, que lo distingue del feudalismo y que lo distingue de la antigüedad, y que eso le da la impronta que también tiene el Estado, que en el feudalismo y en la antigüedad las relaciones de explotación económica, esto de apropiarse del excedente de quien produce, y las relaciones de dominación estaban juntas, estaban ligadas. El amo explotaba económicamente al esclavo, pero también lo dominaba políticamente. El siervo no podía decidir con qué señor feudal irse, ¿sí? Así como tampoco el amo podía renegar de los siervos que heredaba. Entonces, hay una dominación política y económica basada en las relaciones interpersonales, ¿sí? Esto es muy importante porque la coerción extraeconómica se da de manera distinta, se da en el capitalismo. El capitalismo es el que logra separar la dominación política por un lado y la explotación económica por otro, ¿no? ¿Y por qué el capitalismo en la sociedad capitalista se separan? ¿Sí? Justamente porque el obrero es libre jurídicamente y libre de vender su fuerza de trabajo. Pero esto para mí es central porque la violencia, la coerción política queda en manos del Estado. Entonces el Estado tiene como potestad el monopolio de la coerción, y eso lo va a decir otro autor que tienen también en el texto, que es Weber. Pero bueno, no quiero marearlos con tantas cosas. A lo que voy es que le presten atención, por favor, en la lectura, el monopolio de la fuerza, exactamente, Manuel. La interdependencia personal caracterizaba las relaciones de producción material, ¿sí? Como la de las demás esferas en el feudalismo y en la antigüedad. En el capitalismo, la relación esa se separa. El capitalismo es un modo de producción que logra que las relaciones políticas y económicas aparezcan como separadas. Entonces vos sos explotado a nivel de las relaciones sociales de producción, pero sos jurídicamente libre de elegir tus representantes.
Entonces el capitalismo divide, y esto lo anticipó José Luis, divide entre trabajador y ciudadano. Y esa división y esa conversión, esa capacidad de que estas esferas aparezcan como separadas en el capitalismo, es lo que permite comprender por qué a partir de la representación, del voto, de los mecanismos de delegación, ¿sí?, podamos tener esa separación entre la libertad en el ámbito de la política y la dependencia en el ámbito de la economía. Y eso es lo que hace también y nos ayuda a comprender por qué el Estado aparece como el garante o el representante de un interés general, ¿sí?, justamente porque estas relaciones están escindidas. Son procesos más complejos que ya vamos a ver, pero esto de la comparación que hace Ubiña en la página 9-10 a mí me parece fundamental para entender por qué Marx saca las conclusiones que saca, porque es un dato histórico, una característica histórica que tiene el capitalismo que no tuvieron los regímenes sociales precedentes. Esta capacidad que tiene el capitalismo de abstraer la vida privada. Antes la vida privada y la vida pública no estaban separadas. El capitalismo te abstrae, ¿no? Entonces podés ser absolutamente explotado en las relaciones económicas, pero bueno, no vivenciar también esa explotación como explotación, digo. Hay un montón de situaciones que esta propia característica histórica del capitalismo lo hacen posible. ¿Por qué quiero decir esto? Porque el materialismo, porque volvemos al concepto de fetichismo, ¿sí? Volvemos al concepto de fetichismo, que si bien lo relacionábamos con el dinero, hay un fetichismo, según Perry Anderson, que es un autor marxista, que tiene que ver con el fetichismo bajo la figura de la representación política. No es que el mundo, nosotros pensamos el mundo de manera distorsionada. El mundo se nos aparece de una forma que no es inmediatamente visible a nuestros ojos, si no, no existiría la ciencia. Si las relaciones sociales fueran transparentes y las podríamos comprender sin necesidad de hacer un proceso de crítica, no haría falta la ciencia de ningún tipo, ¿sí? Entonces, presten la atención cuando lean, por favor, a esas páginas, a la cita de la página 10, hay una cita abajo imperdible en la página 10, donde ahí Ubiña define bien de nuevo las premisas del materialismo histórico, y define la importancia, ¿sí?, de esta separación entre lo político y económico que se da en el capitalismo, ¿sí? Las diferencias entre estos tres tipos de sociedad. Lo que caracteriza entonces al capitalismo, además, es que justamente, y repito, que los medios de coerción no los tiene el capitalista, ¿sí? Y eso es muy importante. Recordemos entonces que una característica del capitalismo fundamental, y no me canso de repetirla porque vi algunos errores en los parciales, ¿sí? Por eso también hago hincapié en esto, es el trabajador es doblemente libre en el capitalismo. La libertad jurídica y la libertad de vender su fuerza de trabajo, ¿sí? Como una mercancía, diría Marx, como una mercancía. Y para sostener esto, para sostener esta doble libertad, el papel del Estado es crucial, es fundamental, ¿sí?, dice Marx. Justamente, ¿por qué es fundamental para Marx? Porque el Estado, para garantizar esta doble libertad y para garantizar la propiedad privada de los medios de producción, por supuesto, se erige, ¿no?, adquiere o cobra el papel de ser garante y organizador justamente de esta dominación clasista en la sociedad capitalista. Es una sociedad de clases, y entonces para Marx, el Estado es garante, es organizador justamente de esta dominación clasista.
acá una cosa que hay que tener en cuenta también es, cuando lean, lo que dice Marx y Engels acerca de las características concretas del Estado y cómo aparece el Estado ante la sociedad, ¿sí? Leer las dos cosas, porque justamente cuando Marx hace todo este análisis acerca de las particularidades y especificidades del capitalismo que nos hacen comprender por qué el Estado adquiere el papel que adquiere, él dice que justamente gracias a esta división, a esta escisión entre ciudadano, trabajador, capitalista, ¿no? Entre lo político y lo económico, es que el Estado, y se los leo textual, aparece como una comunidad ilusoria, que es lo que decía José Luis, una comunidad ilusoria, de la cual forman parte, dice, los individuos, abstrayéndonos de todas las desigualdades materiales. Se los vuelvo a leer, fijamos ahí, porque eso da tela para cortar y para que sigamos, ¿no? El Estado aparece justamente por esta distinción, por esta separación, como una comunidad ilusoria que barre, ¿no? Que anula todas las diferencias que podamos tener, de nacimiento, social, ocupación, cultura. Por eso es que el Estado aparece como un árbitro neutral, cuando en realidad para Marx y Engels el Estado no es neutral, ¿no? Y el Estado es garante de una relación social de dominación, si quieren ahí, que es la dominación capitalista. Pero insisto, para entender esta definición de Estado, porque aparte, insisto, Marx no es que en un libro dice, él en el manifiesto dice, el Estado es abyecta maquinaria de dominación de clase, ¿no? Entonces vos vas recorriendo los diferentes textos de Marx, de acuerdo a la lucha política, la lucha de clases del momento, a lo que está sucediendo, es una maquinaria abyecta de dominación y es un aparato, pero en otro es una formación sociohistórica más compleja. Entonces hay que reconstruir también a nivel del materialismo histórico lo que dice Marx sobre el Estado, porque eso también no es algo unívoco, ¿sí? Hay ideas precisas, hay ideas generales, porque él habló muchísimo sobre el Estado, sobre la política y sobre la lucha de clases. Pero lo que quiere también expresar Ubiña es que, si bien podemos definir o decir qué es el Estado en el marxismo, nunca lo podemos abstraer de su concepción del materialismo histórico. Nunca podemos abstraer esta definición de lo que entiende por modo de producción, de lo que entiende por sociedad capitalista, ¿sí? Porque si no lo estaríamos utilizando como un concepto por fuera de la sociedad que nada que ver. Creo que ya es la hora, y creo que fue bastante intensa esta parte, pero bueno, me gustaría que si tienen alguna pregunta la hagan, y si no, que para mañana entonces veamos, ¿sí? Cuáles son los conflictos, a partir de ahí seguimos, recuperamos un poco más a Marx, ¿sí? Un poco más a Marx, y ya vamos avanzando, ¿sí? En otros autores. Vamos a hablar un poquito de Weber en relación a Gramsci, pero sobre todo a Gramsci. Pero sé que esto es hay que madurarlo, o sea, es un texto que, como este texto tiene múltiples voces, ¿sí? Y el desafío es ver, bueno, cuál es la voz de Marx, pero cuál es la voz de Hegel y cuál es la voz, y ustedes no se preocupen por eso, porque siempre van a estar estas clases y van a poder preguntar. Pero yo también los voy orientando en el número de páginas, no para ser conductista, ni para decir, sino porque me parece que es una hoja de ruta donde en las 36 páginas hay páginas imperdibles. Imperdibles porque a mi entender, a mi modesto entender, son como los puntitos claves, ¿no, Vic? Me parece que son como puntitos claves de decir, bueno, acá es donde él explica y justifica por qué Marx dice lo que dice.
¿sí? Porque lo interesante de los conceptos es entender el proceso por el cual se van construyendo, no solamente el concepto como una definición reificada. A esos puntitos, Lauri, que vos haces referencia, esos como núcleos, ¿no?, conceptuales importantes del texto, hemos desarrollado prácticos, ¿sí? El práctico que ya están subidos en la unidad 3, hacen referencia a lo que está hablando Laura, a poner atención en esos como núcleos conceptuales que vertebran todo un pensamiento, ¿sí?, que va de lo más general a lo particular, y que a eso tendemos que ustedes puedan desarrollar. Así que las guías de preguntas también hacen referencia a esos núcleos conceptuales, ¿sí? Ya está todo este material de apoyo subido. Así que, nada, lo tienen en la carpeta de trabajos prácticos. Exacto, y ya que van a repasar en el jueves estas nociones de materialismo, justamente las pueden encontrar en el texto de Ubiña también. Eso es lo interesante, vi que en este que va trabajando, Ubiña recupera el concepto de monoproducción, ubica, porque justamente él enfatiza mucho en esta necesidad de no abstraer el Estado por fuera de las relaciones económicas y de las relaciones, lo que él llama sociedad civil, ¿no? Sí, y Facundo nos pregunta si en el texto se mencionan los aparatos estatales, y sí, después vamos a ver que hay una distinción, porque justamente el Estado es una categoría, pero que necesita mediaciones, ¿no?, analíticamente, porque lo primero que se nos viene a la cabeza, yo les digo Estado y se les vino todo eso, pero ¿en qué se encarna el Estado? ¿Cuál es la encarnación del Estado, lo concreto? ¿Cómo se concretiza? Oficinas, escuelas, instituciones. En instituciones. Bueno, ahí tenemos muy gramsciana, muy bien. En instituciones. ¿En qué más? ¿En leyes, profesora? ¿Puede ser? Alumno Bonifacio, no sé, vamos a... No se copie, está leyendo, sí. En leyes. Ya cursó, ¿sí? Bonifacio, ya cursó el año pasado, por eso. Exacto, entonces está el Estado en movimiento, ¿no? El Estado en movimiento a partir de la política pública, pero el Estado también a partir del gobierno. Uno muchas veces asemeja que el Estado es el gobierno, y por lo tanto el Estado es el presidente. Entonces lo que vamos a ver que no es tan así, que es parte, pero que no lo es todo. Como para que podamos ver, ¿no?, las diferentes dimensiones y complejidades. Pero eso lo vamos a ver mucho mejor cuando podamos ver las formas de Estado, ¿no? El Estado hecho historia, digamos. Podríamos, perdón, profesora, podríamos decir que toda esta teoría de Marx, hoy en día, actualmente todavía se sigue aplicando del Estado clasista, ¿no es cierto? Y eso por ahí es una muy buena pregunta, Martín, para que ustedes la piensen. Y en tal caso... sin contar, por supuesto, como dijo usted, contar la diferencia entre gobierno y Estado, que son dos cosas diferentes, calculo. Pero bueno, partiendo del Estado clasista... Sí. De hecho, Marx parte, ¿no?, diferencia entre aparato del Estado, digamos, entre... Yo digo, son diferentes en el sentido que son parte de una unidad, pero que tiene sus diferencias, como para no hacer un sinónimo Estado-gobierno. No son sinónimos. Muchas veces en la secundaria nos enseñan que el Estado son las constituciones o los gobiernos, y esto es un poquito más complejo. Es interesante, Martín, lo que decís, y yo diría, más que se aplica, creo que lo que por ahí, a ver si interpreto bien, si te entiendo bien, es que todavía podemos ver que la teoría marxista sigue explicando la sociedad. Sí, exactamente. Exacto. ¿Por qué? Porque todavía estamos en una sociedad clasista, porque todavía, digamos, tenemos esos mecanismos de representación. Ahora en la democracia, después en dictadura no había mecanismos de delegación, ¿no? Pero digo, las relaciones sociales siguen siendo relaciones sociales capitalistas. Lo que pasa, y es muy interesante lo que decís, Martín, gracias, es que cuando Marx escribe, justamente dice, hay momentos históricos donde este carácter de dominación
de una clase aparece con mucha más fuerza, ¿no? Y hay otros momentos donde el Estado parece como conciliando de otra. Por eso, el Estado es garante de las relaciones sociales capitalistas de producción. Y ahí tenemos otra idea, ¿no? Que nos va a resultar mucho más enriquecedora. Pero hay momentos donde se evidencia, sobre todo, por ejemplo, estoy pensando cuando se quiere el gobierno, ¿no? A partir de las demandas de los sectores subalternos, proponen ciertas políticas de redistribución del ingreso, se vota a favor y el Poder Judicial te lo veta, ¿no? O los sectores movilizados, el pueblo, lo que diríamos el pueblo, se moviliza demandando ciertas políticas de redistribución económica y los representantes que votan y dicen representar a ese pueblo le votan en contra. Estoy pensando en el impuesto, en pandemia se dieron muchos intentos de tratar de redistribuir, ¿no? El famoso impuesto a la riqueza. ¿Cuánto costó? Que ni siquiera es un impuesto que es de una sola vez, digamos. Ahora ya Tevez apeló que no quiere, otros tantos apelaron, ¿no? Entonces miren qué complejidad, miren qué interesante que es. Tienen ejemplos bien claros, o por lo menos ejemplos que nos ayudan a pensar, ¿sí? Cómo el Estado y la sociedad están atravesados por un conjunto de conflictos y tensiones que no son fácilmente o inmediatamente visibles, ¿no? Una cosita, ¿puedo, Lauri? No, más vale. No, yo pensaba cuando ustedes preguntaban hace unas clases atrás, ¿no? Y que esto lo vamos a retomar en los prácticos, porque ahora es donde van a ver cuán claro queda. Cuando decíamos que, ¿por qué es conflictiva la relación entre capital y trabajo? ¿Por qué por definición es conflictiva? Y aparecía la palabra intereses, ¿no? Y se acuerdan que les decíamos, porque los intereses son contradictorios, porque los intereses son opuestos, ¿no? Entonces, esta conflictividad per se que hay en esta relación social de producción, que está a la base de nuestra sociedad, no puede el Estado ser ajeno a esta conflictividad, si decimos que es el garante de esta relación. Por eso el Estado no está por fuera de esto, sino que al ser garante de esa relación, se siente interpelado por distintos intereses, a los que de alguna manera tiene que, bajo la apariencia de neutralidad, dar curso, digamos, ¿no? Entonces, esta separación analítica entre la esfera económica y la esfera política, en este conflicto aparece como una separación-unión, digamos, ¿no? No es tan tajante esto. No es, todo lo que estamos hablando es en términos analíticos, en el plano de la vida real, de la estructura visible, es complejo, digamos, ¿no? Es mucho más complejo que lo que uno puede decir en términos analíticos, ¿no? Nada más. Sí, yo quería también agregar dos cositas a partir de las preguntas y de las inquietudes que están presentando. En primer lugar, decirles que uno de los objetivos generales que tenemos como materia, como asignatura, dentro de una carrera, dentro de una facultad que es economía, es que todas las herramientas que nosotros damos les tienen que servir a ustedes como herramientas analíticas, como futuros ciudadanos y como futuras ciudadanas y como futuros profesionales. O sea, eso es una herramienta más que van a tener ustedes en la vida en general. Por eso todo nos remite a nuestro presente, aunque hablemos del pasado, es para entender nuestro presente. Y la otra cosa que le quiero indicar es que también, ustedes no sé si habrán observado ya, que la materia va como de lo más simple a lo más complejo,
Y a veces, cuando uno vuelve a leer Bauman, por ejemplo, que fue el primer texto, o Giddens, entiende mejor a partir de que se va complejizando. Entonces, toda la materia es como una suerte de espiral en donde se van encadenando los temas de tal forma que ninguno se puede retomar el anterior para poder entender el tema actual. Entonces, está pensada de esa manera la materia. Por eso ustedes pueden leer Ubiña y refuerzan de vuelta los conceptos del primer día, y siempre vamos girando como en una suerte de espiral más complejo para que ustedes puedan comprender la sociedad en la que nosotros vivimos, que es en última instancia lo que nos interesa, como dije al principio, que comprendan críticamente la sociedad en la cual nosotros vivimos. Una cuestión que tiene que dar claro también es que pueden estar totalmente en desacuerdo con lo que nosotros decimos, pero, como verán, lo que nosotros decimos tienen argumentos poderosos, y para poder rebatir sus desacuerdos hay que presentar otras formas, también con argumentos, con desarrollos teóricos que posibiliten también entender la sociedad de otra manera. Simplemente eso como perspectiva general, para que vayan entendiendo que en sociología lo que nos interesa a nosotros, como ¿qué esperamos de ustedes? Ustedes dicen, ¿qué queremos de un estudiante de la Facultad de Economía? Que tengan una herramienta analítica para comprender la sociedad contemporánea. La sociedad contemporánea es donde yo vivo. Y para entender eso a veces tenemos que irnos hasta el feudalismo o hasta el mundo esclavo para poder comprender nuestro presente. Pero simplemente para eso. Gracias, Lau. No, estas son clases de A3, de A3 profe y de ustedes. En realidad nos encanta. Ayer hablábamos con Vicky, con las compañeras también de prácticos, que son muy lindos los teóricos, sobre todo cuando ustedes preguntan, y yo pido disculpas si paralelamente no pude leer todo el chat, pero bueno, ahí están los profes también respondiendo, y todo esto lo usamos como insumo, como para después pensar los parciales, las evaluaciones, ¿no? Recuperando sus preguntas, sus ideas previas. Así que yo creo que mañana, si tienen un tiempo, por lo menos lean la parte que trabajamos hoy, cosa de si tienen dudas concretas sobre el texto o alguna afirmación, o quieran sacar dudas también en el teórico, además de en el práctico, para ir adelantando, y vamos a seguir con este texto. Yo cuando dé Gramsci, ¿sí? Gramsci, que también lo trabaja Ubiña, pero hay otro texto que también trabaja Gramsci, otro autor, perdón, que es Giroux. ¿Ahí lo escribís vos, Vic? En el... Creo que es 3.1 y 3.2, ¿no? Bueno, Giroux también trabaja el texto de Gramsci, entonces yo cuando trabaje Gramsci voy a mezclar los dos autores, ¿sí? Pero sí les voy a ir indicando dónde encuentran cada cosa que digo, como para que puedan ir ubicando en el texto, además de las ideas generales, para que ustedes encuentren las ideas. Y ya la semana que viene, prepárense, porque vamos a hablar de las fake news, de la posverdad, de las redes sociales, y ahí nos van a dar clases ustedes a nosotros. ¿Sí? Así que bueno, más o menos este era como el preámbulo, el precalentamiento para una unidad un poquito abstracta, digamos, pero que está muy linda. Así que bueno, esperamos haber sido claros, y si no hay más preguntas, nos vemos mañana. Gracias, nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Nada más, profe. Chao, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.